Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Daniel Gallegos, profesor universitario de la Católica del IAEN, especialista en Derecho Constitucional, abogado también con su práctica profesional privada en Soluciones Legales, ha tenido la gentileza en esta ocasión de aceptar esta invitación para conversar desde otro punto de vista a profundidad sobre las amenazas que se cierne sobre el sistema de seguridad social en el Ecuador. Muchísimas gracias, Daniel, y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Pedro. Con gusto para atender, digamos, todas las dudas que sí surgen de un tema que puede ser un poco técnico, pero que a la ciudadanía debería interesarle bastante. Bueno, ahora vamos a ir muy pedagógicamente, despacito, además, tratando de sacudirnos porque hemos pasado las fiestas de Quito, las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año, pero también los festejos por el triunfo el 16 de noviembre. Entonces, mucha gente cree que lo peor ya ha pasado. Yo creo que no es así. Este gobierno está no solamente ávido por seguir llenando sus arcas privadas, sino también haciendo berrinche por tomar venganza respecto a esa actitud tan digna del pueblo ecuatoriano. Así es que uno de los platos preferidos que está en disputa ahorita es precisamente este monto gigantesco que son los fondos pensionales. Estamos hablando de casi la mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador, que pasaría a manos privadas si es que se consuma la agenda total que quiere este gobierno. Está yendo poquito a poco, precisamente por la resistencia que ha habido de la población, de los afiliados, de los jubilados, pero es claro que las personas que han estado desde hace décadas, diría yo, en este tema, Augusto de la Torre, Pablo Lucio Paredes, Mauricio Pozo y otros economistas que a los que van reclutando en el tema, por no hablar también de los del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que son los verdaderos originadores de esta idea, cuyo verdadero ideador es el hermano del difunto presidente chileno, Luis Piñera, ¿no? Que es el primero que hizo este experimento en Chile, que ahora está, como hemos tenido varias sesiones con Álvaro Gallegos, el superintendente de fondos pensionales de Chile, con el que hemos ido a profundidad con datos específicos cuáles han sido los resultados de este modelo chileno. Yo creo que es muy importante ubicarnos ahorita, Daniel, en este momento, cómo está el procesamiento de este paso que ha dado, esta movida que ha hecho el gobierno para acogernos al descuido, ¿no es cierto? Y en esta disputa constitucional, pues meternos el golazo y con esto hincarle el diente al problema y seguir abriendo brecha hasta poder conseguir a cabalidad todo lo que pretenden. Cuéntanos un poquito con detalle, ¿no es cierto?, cómo se presentó esta ley. Haznos un acuerdo como que si recién nos estuviéramos despertando el chuchaqui. Ok, bueno, comencemos por decir que esta es una reforma, una serie de reformas que el gobierno planteó y que se denominan Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, ¿ya? Pero para entender esta ley, yo creo que primero uno tendría que entender cuál es la lógica en la que ha trabajado el gobierno, por lo menos desde el momento en que se dio digamos, la elección del presidente en mayo, ¿no? Después del periodo posterior a la muerte cruzada. Y esto es lo que algunos hemos calificado como un proceso de erosión democrática, ¿sí? La erosión democrática es un fenómeno que está siendo estudiado, muy estudiado en el mundo, y que tiene que ver con una tendencia general de los gobiernos, de varios gobiernos, en muchos casos apoyados por sus parlamentos, de utilizar las instituciones democráticas en contra de los principios de la Constitución, ¿no? Buscar un poco, llamaríamos los recovecos, los intersticios que la Constitución le da al juego político para, en esencia, irte en contra de los dos principios básicos del constitucionalismo, que son la separación de poderes y, por lo tanto, la limitación en el ejercicio del poder y, por otro lado, la garantía de derechos. Sin eso no hay Constitución.
Y el problema es que ya no evidenciamos como hace mucho tiempo golpes de Estado tan grandes, ¿no? Como golpes militares o ese tipo de cosas, sino más bien prácticas que lo que van haciendo es generando concentración de poder. Como lo ha dicho de Y manera mucho más franca Milei en Argentina, ¿no? Entrar al Estado para boicotearlo desde adentro. Cuéntanos, regrésate un poquito, da dos características que son fundamentales para definir en sustancia si es que estamos en un régimen constitucional o no. ¿Por qué si es que no hay estos dos pilares, no hay vivencia constitucional? bueno, lo que pasa es que el Estado de Derecho está basado, nosotros podríamos decir, en cuatro patas, en esencia. La primera es la separación de poderes. La segunda es el principio de juridicidad, es decir, que todas las actuaciones de los órganos del poder público estén basadas en la Constitución y la ley. La tercera es el control, que toda actuación del Estado esté controlada de algún modo por alguna otra organización, por alguna otra, perdón, entidad del Estado. Y por último, la responsabilidad, que todo acto que viole alguna obligación que tienes como servidor público, pues tenga una consecuencia. ¿Cuál es el problema que se da a raíz de la elección del presidente Noboa? Es que gran parte de eso se disminuye el momento en que él tiene una asamblea prácticamente, digamos, que aquí hacia todo lo que él dice. En pocas que hace lo que él diga sin mucho contrapeso. Es Entonces, importante no ubicar que tienes no se trata de una fiscalización. mayoría democráticamente ganada, sino que fue una mayoría comprada ex post, después de las elecciones. Que eso puede pasar, claro, sí, sí, digamos, además no necesariamente la forma más legítima posible, ¿no? Pero en todo caso tiene una mayoría que de algún modo no está sirviendo para lo que sirven normalmente los parlamentos, que es para hacer un contrapeso al poder ejecutivo, ¿no? Entonces, el problema es que con una mayoría de ese tipo, el presidente puede hacer uso de algunas instituciones constitucionales que deberían ser excepcionales, pero que se han convertido en la regla, como por ejemplo la presentación de proyectos de ley de urgencia en materia económica, ¿no? Em, para entender esto, uno tiene que entender el procedimiento legislativo. El presidente de la República puede presentar proyectos de ley de distintos tipos y siguen un procedimiento que normalmente podría, en el mejor de los casos, durar 6 a 8 meses o a veces dura años, ¿sí? Pero el presidente tiene la posibilidad de ponerle el acelerador a la Asamblea en nuestra Constitución por medio de lo que llama la calificación del proyecto como urgente en materia económica. Se supone que si hay alguna urgencia por temas de, yo qué sé, presupuesto o por alguna crisis de desestabilización macroeconómica, lo que sea, el presidente puede hacer uso de estos proyectos de ley para tomar medidas que sean muy, muy urgentes, ¿ya? Incluso en el estado de excepción puede hacer algo más, que es presentar más de uno de estos proyectos a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Lo que hemos visto es que el presidente de la República ha hecho uso de esta atribución de manera que podríamos calificar como abusiva, ¿sí? ¿Por qué Pero se ha razón? convertido en una Porque verdadera alcahuetería, ¿no? Porque se supone que son proyectos urgentes en materia económica, con unidad de materia. Y en realidad ahí nos meten de todo, temas de seguridad, temas administrativos, temas de seguros, temas legales, temas de todo tipo. Y no es una vez, sino a cada rato, ¿no? exactamente, o sea, el tema es ese justamente, porque hay algunos límites que dice la Constitución. Primero, que sea en materia económica y además, bueno, este no es el caso de esta ley, pero otras leyes, como por ejemplo la Ley de Integridad Pública, además tendrían que tener alguna vinculación con los estados de excepción, que normalmente el presidente de la República ha dicho que tienen que ver con el combate a la delincuencia organizada y la seguridad, ¿cierto? Em, entonces, el tema es que el presidente ha utilizado esto como una suerte de mecanismo para generar una guerra relámpago, ¿no? O sea, como lo decían los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, el Los Blitzkrieg. nazis, con todas sus letras, los nazis. Blitzkrieg es Exactamente, o los sea, nazis. sí, exactamente. Guerra relámpago, que significa atacar por varios frentes al mismo tiempo para impedir que el enemigo tenga la posibilidad de reaccionar. Entonces, lo que hemos calificado como un blitzkrieg normativo es justamente eso, el bombardearle a las instituciones públicas
No a la Asamblea tanto, porque la Asamblea ha terminado convirtiéndose en una suerte de ventanilla que recibe los trámites y los pasa directamente como leyes promulgadas, sino más bien a otros órganos que están haciendo el control, como por ejemplo la Corte Constitucional, bombardearle de trámites. Trámites que son trámites que normalmente tendrían que darse en un contexto democrático de una manera un poco más pausada, ¿no? Pero claro, si tú tienes tres, cuatro leyes urgentes en materia económica sobre las cuales se presentan 10 demandas de inconstitucionalidad, la Corte tiene que acelerar mucho su trabajo y hasta cierto punto yo creo que logró esa estrategia mantenerla durante un tiempo. Entonces presentó algunos proyectos de ley en ese sentido. El primero fue la ley de solidaridad nacional, al que se llamó así. Después estuvo la ley de integridad pública. Además, paralelamente presentó la ley de inteligencia y después presentó la ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. Entonces, en un momento cuando la Corte reacciona, porque evidentemente estos proyectos de ley generaban algunos problemas relacionados con la protección de los derechos, la debilitación de las garantías, en un contexto en el cual, claro, todos estamos preocupados por la seguridad, pero tampoco por eso vamos a sacrificar nuestras libertades, ¿no? Entonces la Corte trata de reaccionar rápidamente a esto y ahí vino la arremetida por parte del presidente de la República. Lo primero que hizo fue el momento en que se calificaron estas demandas, se suspendieron los efectos de las normas, fue convocar a estas marchas que se dieron hacia la Corte Constitucional, poner pancartas con los nombres de los jueces de la Corte, em, em, mandar a la policía con supuestas amenazas de bomba para que no sesionen, bueno, en fin. O sea, ha sido como una suerte de ataques sistemáticos que concluyó justamente con la propuesta de Asamblea Constituyente que en el último proceso electoral no pasó. Pero el presidente de la República tenía esta estrategia de algún modo, presionar a la Corte Constitucional durante ese tiempo. Pero la Corte, sobre estos proyectos de ley, o más bien sobre estas leyes, porque sí fueron promulgadas, la Corte actuó rápidamente y declaró la inconstitucionalidad de dos de ellas, ¿no? El tema es que esta ¿Cuáles son tercera esas dos? ley, Ubícanos, por favor, cuáles son esas dos la leyes. ley de solidaridad nacional, que era una suerte de ley que hablaba respecto al tema del conflicto armado interno y además, digamos, eran modificaciones a las leyes de seguridad pública. Y además la ley de integridad pública que tenía bastantes disposiciones, entre esas las que, digamos, habrían posibilidad para bajar la estabilidad de los servidores públicos. Y en ese contexto se dieron los despidos de casi 5.000 servidores públicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, estas fueron las leyes, además de que en esa segunda ley fue en la que estableció estas remisiones de intereses y de impuestos con los cuales permitió De bajar a su nuevo, con todas sus empresa. letras, el auto perdón con plata ajena de los impuestos que su familia no había pagado y que entre todos los amigos estarían sumando, dato que no se ha actualizado, pero que a diciembre del 2023 estaba en 2.300 millones de dólares. 2000, son Exactamente. 90 y pico de él personalmente, pero son 2.300 millones de dólares si tomamos en cuenta a su familia y sus amigos. Ujú. Entonces, claro, digamos, ahí uno ve cuál es la posibilidad que tiene la Corte de reaccionar a esto, porque la Corte declara inconstitucionales las leyes, pero a futuro. Entonces, el problema es que en el momento, digamos, durante el tiempo que esa ley estuvo vigente, ya se pudo hacer esto que usted está comentando exactamente. Entonces, viene esta otra ley pero claro, ya viene un momento político distinto, un momento político en el cual la Corte ya estaba siendo amenazada, ya tenía vamos, ya había tomado estos pasos y el Ejecutivo había tomado ciertas represalias y yo creo que tal vez eso tiene que ver, o con eso tiene que ver el hecho de que la Corte Constitucional no le haya dado la prioridad que debería darle a este proyecto de ley. Este proyecto de ley fue promulgado en el mes de octubre e inmediatamente se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad, ¿no? De lo que nosotros hicimos la última revisión, existen más de 10 demandas de inconstitucionalidad presentadas contra esta ley, presentadas por varios actores políticos, por defensores de la seguridad social, por representantes de los jubilados, de los afiliados, etcétera, en la cual plantean algunos argumentos
y que tienen que ver tanto con la forma como con el fondo. Em, entonces, ante eso, bueno, algunas personas que estaban interesadas en intervenir en estos casos, entre ellos principalmente Sara Oviedo Fierro, se contactaron con nosotros como estudio jurídico y nos dijeron, bueno, queremos presentar alguna intervención ante este proyecto de ley, ante esta ley, perdón, porque nos parece que esta ley puede generar muchas consecuencias negativas a la seguridad social, Déjame ¿no? subrayo ese Entonces, punto en esa corrección que te acabas de hacer. Lo que acabas de decir es muy importante. La ley ya está en vigencia desde el momento en que se promulgó en octubre del año pasado. Es decir, que ya ahorita ya están sí. cometiendo quién sabe qué cosas, ¿no es cierto?, al amparo de esa ley, inclusive si es que se demuestra la inconstitucionalidad. Sí. Justamente, esa es una de las cuestiones que más nos preocupa, ¿no? Porque, ¿cuál es el contenido esencial de la ley? Bueno, hay varias disposiciones de distinto tipo, pero la parte que más ha sido señalada tiene que ver con las operaciones que puede hacer el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se le habilita con esta ley, que son estas operaciones de reporto que se les llama. Bueno, primero que están mal ubicadas en la ley porque está en la parte de servicios financieros cuando realmente debería estar en la parte de operaciones financieras, porque el banco no está prestando como servicio estas operaciones de reporto. Pero para Nuestra explicar qué audiencia, solamente, significa. solamente déjame que ponga una nota al pie de página como economista. Servicios financieros son, por ejemplo, el abrirle una cuenta, el hacer una transacción, el que usted vaya al cajero automático, el que usted pueda pagar desde su banco la cuenta del agua, de la luz, del teléfono. Esos son los servicios financieros. El momento en que está haciendo operaciones de reporto, el momento está comprando o vendiendo cartera, el momento está abriendo crédito, esas son operaciones financieras. Exactamente. Y ahí viene la cuestión, ¿qué es lo que significa esta operación de reporto, ¿no? Y la venta de cartera vencida. En esencia, lo que significa es que ante una supuesta o posible falta de liquidez, el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es quien administra los bienes de la seguridad social, puede requerir dinero de instituciones financieras privadas, o sea, digamos, pedir dinero para solventar alguna falta de liquidez, pero como parte de la garantía, es decir, esto se llama pignorar, digamos, es presentar como garantía, puede poner aquellos recursos que tiene por cobrar en cartera vencida, ¿no? O sea, es decir, todo aquello que las personas deben por sus préstamos hipotecarios, quirografarios, lo puede poner ahí como una suerte de garantía. Y el tema es que la sola operación en este tipo de operaciones de reporto implica hasta cierto punto una pérdida de patrimonio. Porque tú tienes dinero rápido, pero no tienes todo el dinero que estás poniendo a disposición. Y el Solamente rato que déjame recuperas, subrayo este punto que acabas de decir, ¿no es cierto? La cartera que tienen los bancos es parte de los activos que tienen los bancos. Es decir, pueden tener un total de cartera por, digan ustedes, 100 millones de dólares, por decir alguna cosa, ¿no? ujú, Y eso tienen que ir cobrando poco a poco. Hay distintas ujú. categorías. Hay cartera en vigencia, hay cartera que puede estar por cobrarse, hay cartera que ya tiene dificultades de cobro y hay cartera vencida y hay cartera ya incobrable, ¿no es cierto? Hay distintas categorías que cada cual puede seguir haciendo todas las clasificaciones del caso. El punto es que si se vende esa cartera en cualquiera de esos tramos, se la vende con un descuento. Entonces ya no se recuperarían los 100 millones de dólares con las que el IES cuenta para su funcionamiento, para pagar las jubilaciones a los jubilados, para el fondo de salud o para financiar las distintas actividades que tiene el IES en su conjunto, no solamente el Banco del BIES, sino también el conjunto del sistema de seguro social en el Ecuador, incluyendo el servicio de salud. Por eso es tan importante vincular esto a lo que decía el presidente de que ya no quiere que el IES siga cubriendo el servicio de salud, porque ya no quiere que eso esté pendiente, porque ahora va a tener menos recursos. Lo grave de esta situación es que se da en el momento en que al mismo tiempo se ha obligado a utilizar los recursos del BIES para comprar la cartera de los bancos. La revista, el periódico Primicias publicó en enero del 2023 la disposición del Consejo del BIES
que planteaba o que o disponía 1.500 millones de dólares en un momento en que no había recursos para el hospital del IES, en el momento en que estaba muriendo la gente por falta de diálisis, en el momento en que se estaban ya postergando las operaciones urgentes, ¿no es cierto? Todo eso de ahí les sobraba 1.500 millones y no se les ocurrió otra cosa que con esa plata comprar la cartera de los bancos. ¿Cómo es que si el BIES tenía plata para comprar la cartera de los bancos, ahora se dice que el BIES venda la cartera a los bancos privados? O le falta plata o le sobra la plata, como mismo es la cosa. Y obvio, ¿no es cierto?, que en este cambalache, el que se queda con los huesos va a ser siempre el BIES, van a ser siempre los afiliados, van a ser siempre los jubilados, y el que se queda con la carne es siempre el banco privado, de preferencia del gobierno de turno. Sí, o sea, justamente ese es el riesgo que tiene esta norma, porque a ver, la cartera del BIES es una cartera que en realidad uno podría decir que es bastante segura, ¿no? Porque los afiliados normalmente lo que hacen es pedir préstamos con base en en su sueldo, ¿no? Lo que reciben a cada momento y cada una de las instituciones o empresas donde trabajan se los descuentan de su rol de pagos. Es muy difícil que esa cartera sea de imposible, digamos, sea imposible de cobrar. Y también en los préstamos hipotecarios, ¿no? Existen muchas posibilidades por medio de las cuales se puede cobrar. Entonces, una cartera mucho más segura que la de un banco privado. Y entonces, la pregunta sería, ¿cuándo y por qué se genera esta falta de liquidez que justificaría que el BIES, digamos, haga estas operaciones de reporte? Que abogados les llamamos pacto de venta con reproventa, digamos, una venta con pacto de reproventa. O sea, tú vendes la cartera y luego la recompras, pero a un precio inferior. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿quién le pide al BIES plata y le deja sin liquidez? Normalmente va a ser el gobierno, ¿no? Esto ha sido una de las cosas que ha sido muy recurrente, el tema de pedirle plata y después emitir bonos y luego el BIES está ahí como en problemas, además de la falta del aporte a la seguridad social, que de algún modo podría poner en problemas la liquidez de la seguridad social. Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y quiénes dentro del gobierno pueden tener decisión para que el IES le preste así la plata tan fácilmente al gobierno? Bueno, pues los miembros del directorio o del consejo directivo del IES, que fue modificado en en algunas de sus partes en esta ley. Y esta también es otra de las partes que se ha modificado y que genera una mayor posibilidad de intervención del Ejecutivo, tanto en el consejo directivo como en los puestos claves del IES, A ver, cuéntanos ¿no? con detalle de este tema. Pero sabes que antes de entrar Ya. en eso, solamente abundemos un poquito Ujú, más en el tema de la operación, que yo creo que es la parte tal ujú, vez más de mayor riesgo inmediato, ¿no? Yo creo que todo lo ujú. que está planteado es hecho con mala fe, con segunda intención para continuar en esta agenda de erosión institucional a la que hacías referencia. Pero quedémonos un poquito más en Ujú. esto que mencionabas, ¿no? Es decir, de nuevo, una nota al pie de página como economista para aquellos que les haya resultado un poquito complicado entender este tema de las operaciones de reporto. Son las operaciones de recompra en realidad. La palabra en español serían las operaciones de recompra, como bien mencionaba Diego, en las que el PIES estaría vendiendo la cartera para inmediatamente recomprar. El punto es que si es que la cartera valía 100, no es que van a vender a 100, van a vender a 80 y el rato que les toca recomprar van a tener que volver a pagar los 100 o inclusive más. Con lo cual el banco privado, por una operación que puede ser hasta de 24 horas, se quedaría con los 30 millones de diferencia. No sé si me estoy dando a entender. Así son. Por eso es que las operaciones de reporto normalmente se las hace en climas de extrema urgencia de liquidez, con los bancos privados haciendo las recompras al Banco Central. El Banco Central haciendo un servicio público porque está interesado en la estabilidad financiera, compra y vende estas operaciones de reporto con una ganancia mínima. Trata de disciplinar los mercados financieros, sobre todo los mercados más monetarios, pero tratando de no castigar al mercado, no desestabilizar al mercado. Aquí hay una simetría brutal
en términos de los intereses que están en juego aquí. Se está dejando el arca abierta porque lastimosamente ya vamos a hablar del directorio, no solamente que sirve los intereses del gobierno, sino que sirve el gobierno y el directorio del IES sirve los intereses de la banca privada. Ya tuvimos una muy mala experiencia con el tema de la crisis financiera de hace 25 años. Entonces, aquí el punto fundamental es este. A ver, cuando se dan estas operaciones de reporto o de recompra, como menciona muy bien Diego, ¿no es cierto? Con el pretexto de una urgencia de liquidez que no es provocada por una situación interna del IES. No es que van con esta liquidez van a comprar los medicamentos que necesita la gente. No es que con esto van a garantizar que hayan las diálisis que no han hecho. No, 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 no. Con esto lo que van a garantizar es que va a haber plata para pagar, para que el Ministerio de Finanzas prepague la deuda externa. Con esto va a haber plata para los viajes del presidente a las carreras de Fórmula 1. No está garantizado que con estas operaciones de liquidez de urgencia, ¿no es cierto?, a pérdida de los fondos de los afiliados, se puedan suplir emergencias en las necesidades médicas de los propios afiliados. Esto es muy importante porque están jugando en los comentaristas interesados, ¿no es cierto?, en que el sector especulativo financiero le hinque el diente a los fondos pensionales, insisto, es casi la mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador. Por eso están queriendo justificar con este tipo de ejemplos. Así es que quede clarísimo. Solamente antes de que pases a otro punto, Diego, quería yo preaclarar este tipo de confusiones, entre comillas, que una cantidad de gurús de la economía se encargan de comer el cuento permanentemente en los canales de televisión. Sí, justamente. Entonces, ahí viene el problema de fondo con la Constitución, porque la Constitución de la República reconoce primero la seguridad social como un derecho, además reconoce la existencia de un sistema de seguridad social que es administrado, por un lado, por el IES y por otro lado, los recursos por el BIS, ¿no? Entonces, la Constitución tiene una norma que es en realidad bastante clara, ¿no? El artículo 372 de la Constitución dice que estos recursos no son de libre disposición por parte del gobierno, ¿no? Entonces, justamente son recursos que pertenecen a los afiliados, es propiedad de los afiliados, de los jubilados, y por lo tanto tiene que ser administrado de una manera responsable. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque financian un derecho, que es la seguridad social, ¿sí? Y la seguridad social es un derecho que ha sido objeto de un desarrollo ya bastante grande. Nuestra Constitución la reconoce como uno de los pilares del Estado, por ejemplo, en el artículo 3, en el artículo 34, y dice, Perdón, y es la este seguridad social patrimonio autónomo. incluyendo el servicio de salud, ¿ah? La prestación de salud. Así es que cuando el Sí, sí, presidente dice sí. lo contrario y cuando están tomando acciones para quitar el servicio de salud a los afiliados, están yéndose en contra de la Constitución. Sí, justamente, justamente. Y ese es uno de los problemas que están ahí detrás, ¿no? Y dice que este principio, no, perdón, este derecho de la seguridad social, como todo derecho, tiene una protección constitucional que es la de ¿cómo se llama esto? La prohibición de regresividad, ¿ya? ¿Qué significa esto, la prohibición de regresividad? Que el nivel de protección de un derecho no puede ser disminuido de manera injustificada. O sea, evidentemente puede haber razones de carácter económico por las cuales, o de distinto carácter por las cuales uno tenga que hacer retrocesos, ¿no? Porque la plata no nace en los árboles, pero tiene que haber una justificación para esta regresividad. Y si nosotros decimos que la cantidad de recursos disponibles para la seguridad social se disminuye, tiene que haber una justificación por la cual estamos tomando esa decisión de permitir que se disminuyan estos derechos, ¿no? Entonces, justamente en el contexto de la seguridad social hay una observación general del Comité Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que dentro de la seguridad social y los demás derechos tiene que haber una justificación bastante fuerte para hacer una disminución, ¿no? Es decir, ya llevándolo a términos de la ley, existe una presunción de que cualquier disminución en el monto para cubrir un derecho es inconstitucional, a menos que el Estado justifique que se han adoptado todas las medidas necesarias antes de optar por esta disminución.
¿sí? Entonces, justamente en la observación general 9, voy a leerla tal vez, dice en su párrafo 42, dice, existe una fuerte presunción de que el pacto prohíbe que se adopten medidas regresivas con respecto a la seguridad social. Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado probar, uno, que se han adoptado después de un examen minucioso de todas las alternativas posibles, y dos, que están debidamente justificadas habida cuenta de, por un lado, los demás derechos previstos en el pacto y por otro lado, en el contexto del pleno aprovechamiento de los recursos disponibles en el Estado parte. Es decir, la única justificación que uno tendría para disminuir digamos, el dinero disponible para cubrir las necesidades de seguridad social sería porque estoy cubriendo otro derecho, ¿no? Y no necesariamente, digamos, otras necesidades que ya las habían expuesto, ¿no? Que no tienen que ver con derechos. Eh, y además dice que el comité examinará detenidamente si, por un lado, estuvo una justificación, si hubo una justificación razonable en las medidas, si se estudiaron exhaustivamente las posibles alternativas, si en el examen de las medidas y alternativas propuestas hubo una verdadera participación de los grupos afectados, esto es súper importante, si las medidas eran directa o indirectamente discriminatorias, si las medidas tendrían una repercusión sostenida en el ejercicio del derecho a la seguridad social o un efecto injustificado en los derechos adquiridos en materia de seguridad social, o si se priva a alguna persona o grupo de acceso al nivel mínimo indispensable de seguridad social, y por último, si se hizo un examen independiente de las medidas a nivel nacional. Entonces, Esto, acláranos, por favor. todo esto, Estás leyéndonos el artículo 9 del Pacto de Naciones Unidas para los derechos sociales que el Ecuador firmó, ¿no es cierto? Entonces, por eso deberían ser parte del bloque es, constitucional. sí, es la observación general 9 del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que interpreta el artículo 9 del pacto. Ya. Es decir, es como, pensemos, desde el órgano oficial que está encargado de decir qué es lo que significa este compromiso del Ecuador. Y esto la Ya, Corte pero Constitucional ya lo yo quería, ha utilizado antes como de un que estándar, continúes ¿no? con este detalle, yo quería subrayar el hecho de que estamos hablando de un pacto, de un tratado internacional firmado por el Ecuador y por tanto, corrígeme por favor, si es que es el artículo 425 de la Constitución, forma parte del bloque constitucional, es decir, es la instancia más alta en la normativa, en la pirámide de Kelsen, en la pirámide normativa del Ecuador. Es decir, no estamos hablando de una Sí, recomendación de Naciones Unidas, sino que estamos hablando de una obligación constitucional de cumplir con respecto a los ciudadanos ecuatorianos. exactamente. Que además, digamos, lo que los abogados llamamos es materialmente constitución. Es parte de la constitución del Ecuador. ¿Ya? ¿Qué artículo Y es, que por favor? además Acláranos esto. ¿Qué artículo es? ¿Lo tienes a mano? ¿Es el de 425? la Constitución, el Ya, artículo 425. ya. Pero esto también está reconocido en el artículo 11 que habla sobre los principios de protección de los derechos. Y además, la prohibición de regresividad está en el artículo 11.8 de nuestra Constitución. Digamos, no hay por dónde salirse, Ya. ¿no? Y además, la Corte Constitucional ya lo ha repetido en innumerables ocasiones, Sí, ¿no? verás, yo te digo Hay esto, varios casos. discúlpame que yo estoy de economista Ajá, acá, ¿no? Porque yo ajá. oigo una cantidad de economistas que les entrevistan todos los días en los canales de televisión, en las radios de mayor sintonía y toda esta cuestión, y se olvidan por completo de eso y hacen una cuestión de sumas y restas y dicen, no, 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 bueno, que no es técnico el no cobrarles la plata que deben los ricos, ¿no es cierto? El perdonarse las deudas de los impuestos no pagados, está bien que haya fuga de capitales, está bien, todo eso de ahí. Y si es que no se pueden cumplir con los derechos, no hay otro. Pues así es, primerito hay que hacer que cuadren las cifras, ¿no? Entonces no se dan cuenta de que hay el artículo 11 de la Constitución, hay el artículo 425, hay una serie de compromisos internacionales que el Ecuador estaría rompiendo, ¿no es cierto? Estaría rompiendo el orden constitucional, estaría erosionando la democracia, la institución del Ecuador, pero además rompiendo el orden internacional porque estaría violando varios pactos internacionales, no solamente los que hemos hablado, sino algunos con la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. Sí, y ese es el problema. Muchas veces la Constitución y los derechos terminan siendo la piedra en el zapato de mucha gente, digamos, que tiene sus buenas intenciones, pero
o tal vez no, pero esas intenciones no pueden pasar por encima de aquello que consideramos que es lo más importante, que son los derechos, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión importante a decir. Y justamente, entonces, se supone que lo que acabo de leer es algo que el gobierno y la Asamblea Nacional debieron haber respetado el momento en que plantearon un proyecto de ley de este tipo. Pero el gran problema que uno tiene es que para realizar todo esto por medio de un proceso de promulgación de la ley urgente en materia económica es casi imposible. O a menos tendrás que haber hecho varias cosas antes de lograrlo. Por ejemplo, esto de un examen independiente respecto de los efectos de las medidas. La ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia no está acompañada de ningún examen independiente. Lo único que tiene es un dictamen del Ministerio de Economía, que no es independiente, evidentemente, es parte del Ejecutivo, que está requerido en la Ley de Planificación y Finanzas Públicas para cualquier norma que tenga algún impacto en el presupuesto general del Estado. Pero es interesante ver que este dictamen, a pesar de que es emitido por un ministro del gobierno del presidente Novoa, tiene observaciones que no fueron consideradas en el proyecto de ley. O sea, el propio ministerio tiene, digamos, recomendaba que se vea cuál es el riesgo que se tiene el momento en que se le da a la posibilidad al BIES de hacer estas operaciones de reporte, lo cual no fue considerado en el proyecto de ley, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si el propio ministerio está diciendo esto, que no es un examen independiente, probablemente deberíamos considerar que tal vez esto no era la mejor forma de hacerlo. A ver, este es un tema muy importante, Diego. Permíteme que profundicemos un poquito, ¿no? Cuando hubo la crisis bancaria, hace 25, más de 25 años, se dio porque se creó una estructura normativa, una estructura de incentivos, o sea, que se genera una cantidad de incentivos para que los bancos privados entren en una dinámica de zafarrancho. Agarre lo que puedas. El problema es que desde la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018 y de manera mucho más grave desde las mal llamadas leyes de apoyo humanitario y de defensa de la dolarización, dice que se recurrieron a los mismos mecanismos, a la misma normativa, a la misma estructura de incentivos que provocaron esto en los años 90, entre otras cosas, los créditos vinculados, la desregulación financiera, el permitir que a través de las cuentas offshore, como el Banco Banisi, como los bancos que tienen otros bancos importantes del Ecuador en Panamá, en Miami, en las islas, en las Bahamas, en Andorra, en Albania, ¿no es cierto? Con esa plata, ¿no es cierto?, se fugan los capitales y los bancos tienen esa plata en el balance, pero no en la realidad, no en la necesidad operativa del banco el rato que, por ejemplo, haya una corrida bancaria o el rato que tengan que responder con sus propios recursos, que es lo que sucedió en la crisis anterior. Entonces, ¿cuál es el lío? Que cuando se tiene la ficción, ¿no es cierto?, contable, se tiene esta posibilidad de la transnacionalización, de la fuga de capitales, de trabajar con las offshore, de trabajar con los derivados financieros, y cuando hay la posibilidad de estos fideicomisos, el fideicomiso ciego que apareció cuando se hablaba de los Pandora Papers, por ejemplo, del propio fallecido presidente Piñera y del presidente Lazo, cuando han aparecido fideicomisos del propio presidente Noboa, cuando buena parte de la élite, ¿no es cierto?, independientemente de la prohibición legal que se ratificó en un referéndum, ¿no es cierto?, que impide que cualquier funcionario público tenga estos recursos en el exterior, está prácticamente anidado en el funcionamiento de la banca privada. Entonces, no es una práctica, no es una cuestión teórica, no es una cuestión que potencialmente podría suceder. Es que Mm. cotidianamente los bancos están jugando al casino con este tipo de cosas. Entonces, es muy importante darnos cuenta que aquí se está poniendo en riesgo no solamente los recursos del IE, sino que se está creando un incentivo poderosísimo para que ciertos banqueros se porten mal. ¿A qué me refiero? Miren, cuando en los años 90 empezó el Banco Central a dar plata a los bancos, los créditos de liquidez, acuérdense que en la constitución del doctor Hurtado pusieron una disposición transitoria que decía que el Banco Central tenía que darles la plata a los bancos, si les hacía falta, ¿no es cierto? En ese entonces tenían que esperar que el banco diga, pida auxilio, diga, estoy en problemas, levante la banderita y diga,
pido auxilio. Entonces ahí el Banco Central les daba el auxilio, que era con plata de todos los ecuatorianos, les daba miles y millones de sucres y de dólares, ¿no es cierto? Y algunos han tenido el descaro inclusive de regresar por el vuelto. Bueno, eso sucedió hace 25 años. Ahora no tienen que esperar eso. Quien origina el crédito es el banco privado, que puede ser, insisto, puede ser con créditos vinculados, o sea que con la plata de los depositantes se prestan ellos mismos, los dueños del banco, los funcionarios del banco se prestan a sí mismos, sin tomar en cuenta los riesgos. Entonces, ¿cuál es el lío? Que el banco ya no se responsabiliza de ese crédito porque le vendió al BIES. Entonces, quien tiene que cobrar esa cartera es el BIES. Diego decía, al contrario, cuando el BIES le vende la cartera al banco, le está entregando primero un activo muy rentable y además seguro. ¿Por qué? Porque el préstamo hipotecario que le hacen a uno lo descuenta la patronal, sea del sector público, sea del sector privado, directamente del rol de pagos. Entonces no depende de que yo quiera o no quiera pagar, de que yo quiera trampearle al BIES, porque automáticamente me descuentan. Cada mes, antes de entregarme el sueldo, ya está descontado. Entonces, el banco privado recibe ese beneficio, es casi seguro es ese cobro. Si se dan cuenta de la gran asimetría de lo que estamos hablando. Entonces, el BIE se hace cargo de la cartera potencialmente problemática, sino para que los bancos no van a ser tan soquetes, para no hablar con otra palabra más fuerte, de entregar la cartera más rentable y más segura, pues. O sea, obviamente que nos van a dar cuál es la cartera que a ellos ya no les interesa, para que sea usted afiliado, el que tenga que ir a cobrar, por ejemplo, en Andorra o en Albania, ¿no? En Albania. Entonces, usted le va a tocar ir a cobrar eso. En cambio, los créditos que sí son seguros, que sí son rentables, que tiene ahorita el BIES, se le entrega graciosamente a la banca privada para que haga su agosto. Entonces, mire, la estructura de incentivos, es decir, cuáles son las motivaciones que se generan a los bancos, inclusive a aquellos banqueros honestos, ¿no es cierto? Se le está creando un incentivo malo para que actúe en contra de la estabilidad del sistema financiero, en contra de la estabilidad de la dolarización, porque esto significa un incentivo para la fuga de capitales, un incentivo para que desaparezcan los dólares, no solamente del sistema financiero, sino de la economía ecuatoriana. Este es un tema muy importante el que acaba de mencionar Diego, y creo que esto hay que ubicarlo, ¿no es cierto? No solamente en la perspectiva de los derechos que estaba hablando hace un momentito, sino también en términos de la estabilidad del sistema de seguridad social, pero también de la estabilidad de la economía ecuatoriana. Sí, justamente. O sea, bueno, yo no soy experto en el tema económico, pero me parece que justamente este traslado del riesgo desde la banca privada hasta la banca de la seguridad social, de por sí ya genera digamos, una precarización de estos fondos. Pero es que Y el momento en que tienes una uno, excelente intuición, Diego, porque podrás no ser especialista en economía, pero acabas de darle en el clavo, es transferir el riesgo. Es decir, el riesgo, la papa caliente, nos entregan a los afiliados. Y aquellas partes seguras y rentables les entregan a la banca privada. exacto. Entonces, no es solo una regresividad en términos de la cantidad de dinero que tiene el fondo o los fondos, sino además una regresividad en términos de seguridad de esos fondos. Entonces, esa es la razón por la que en efecto nosotros consideramos que es una medida regresiva. Y como digo, no es justificada porque en el proyecto de ley no existe una razón que haya expuesto el presidente de la República para decir esto es necesario. Es necesario porque el BIES necesita dinero para qué, ¿no? Esto no está expuesto, no existe en el dictamen del ministro, del Ministerio de Finanzas, una razón suficiente como para decir yo tengo que poner en riesgo los fondos del BIES para hacer qué, para lograr qué, no se dice. Y además, ya dentro del trámite, uno se da cuenta de que existe una total exclusión de los sujetos que van a ser directamente afectados, que son los afiliados, los jubilados, ¿no? Em, ¿En qué ¿Cuál es el sentido? problema? Profundiza esto, por favor, esto es muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y yo les dije, este es uno de los estándares que están establecidos para la previsión de regresividad, es que el momento en que se presenta este proyecto de ley, primero es de iniciativa del presidente de la República y segundo, la Asamblea lo primero que hace una vez presentado este proyecto de ley es archivar
un proyecto de ley que había sido presentado por algunos representantes de los afiliados para otra cosa que era el tema de lo de los, el tema de la conformación del Consejo Directivo del BIES. Pero lo que dices, como este proyecto es del presidente de la República, entonces lo vamos a tramitar primero. Y después, ya cuando uno se mete a ver el procedimiento legislativo, lo que pasó en la comisión especializada permanente y en el Pleno, uno se da cuenta de que quienes intervinieron en su gran mayoría son representantes del Ejecutivo, digamos, los funcionarios directivos del IES, y además representantes de empresas privadas, como por ejemplo Fideval o alguna que otra institución del sistema financiero. No existe mayor participación por parte de los afiliados y de los jubilados, que van a ser los principales afectados. Entonces uno dice, bueno, una medida de este tipo que va a afectar directamente a los fondos de la seguridad social debería ser ampliamente conocida, debe haber sido discutida por todas las personas. En un país democrático eso es lo que debería pasar, sobre todo si se está hablando del dinero de estas personas. Pero eso no sucedió. Y es casi imposible que pase con un proyecto de ley de urgencia en materia económica, porque en 30 días, ¿cómo logras un procedimiento de este tipo? ¿No? Justamente eso nos da a pensar que, de acuerdo a los estándares internacionales, este proyecto de ley no cumplió con la necesidad de justificar por qué esta medida era regresiva y definitivamente ha sido, como dirían de manera coloquial, aprobada en regazos de medianoche, ¿no? Ahora, pero además tú Es un- mencionas un tema que me parece que no hay que perder de vista. ¿Ah? En el informe técnico del Ministerio de Finanzas que acompaña a la presentación de esta ley, hay una especie de lo que llamaríamos de curarse en sano, ¿no? Que él se lava las manos, el ministro de Finanzas, el Ministerio de Finanzas se lava las manos y dice, habrá que ver cuáles son los efectos de estas disposiciones sobre la economía ecuatoriana. Entonces ahí yo creo que ahí hay un gran signo de interrogación, es decir, ¿por qué no dice frontalmente, ¿no es cierto? O los efectos son negativos o los efectos son positivos. Al fin y al cabo son de parte del mismo equipo del gobierno. Ellos saben, ¿no es cierto? Si es que ponen esa cláusula, es porque saben que ahí hay un gran interrogante, ¿no? Sí, justamente. Y eso también se evidencia en la ausencia de estudios actuariales respecto a este tema. O sea, no existe ninguna evidencia respecto a cuál mismo va a ser el impacto y qué es lo que se va a hacer cuando se venda la cartera y qué se va a hacer con los recursos del momento en que se haga esta venta, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que están sin respuesta justamente porque el procedimiento de promulgación de esta ley fue Y otra cosa que debería muy haberse rápido. presentado es un informe de cuál es la estructura de inversiones que tiene el BIES. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hicimos una campaña para que se transparente qué es lo que habían hecho con la plata. 1.500 millones de dólares para comprar cartera de los bancos privados. Insisto, el más honesto de los banqueros no es que va a entregar lo mejor de su cartera, pues. Va a entregar la parte de la cartera que tiene problemas. No es que va a ser un mal negocio, ¿no es cierto? Porque ahí estaría siendo deshonesto con el propio banco, deshonesto con los accionistas del banco, deshonesto con los propios ahorristas del banco. Necesariamente el más honesto de los banqueros, ¿no es cierto?, va a entregar al BIES aquella cartera que no le conviene. Ujú. Y por el contrario, no es que va a comprar la cartera del BIES que está en problemas, sino que va a comprar la cartera que más le conviene. No sé si me estoy dando a entender. A eso es lo que me refiero con el tema de la estructura de incentivos. Independientemente de que sea gente muy honesta, muy técnica, lo que sea, está creada una estructura de incentivos que funciona en contra de los intereses de los afiliados, en contra de los intereses del país. Entonces aquí se plantea un problema que no es teórico, porque ya sucedió, yéndose en contra de los derechos adquiridos de la población. Ya el ministro Martínez, en plena pandemia, en plena crisis del COVID, prepagó la deuda externa a precios regalones, inclusive a sobreprecios, en lugar de dar esa plata para atender la urgencia, incluyendo a las personas que estaban en la primera línea, policías, militares, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de salud, algunos de ellos que fueron inclusive despedidos, algunos murieron, otros se enfermaron y otros fueron encima de eso despedidos. Entonces, ubiquémonos, no es que estamos hablando de cosas que podrían pasar, es cosas que han pasado recientemente
cosas que si uno une los puntos se da cuenta del tremendo peligro que esto significa para los derechos conquistados por la ciudadanía ecuatoriana. Y aquí no tienen por qué hablarse ni de gobiernistas o antigobiernistas, correístas, anticorreístas, izquierdistas, derechistas. Aquí estamos hablando de todos los ecuatorianos. Sí, justamente eso nos parecía que a nosotros que era algo que teníamos que resaltar dentro del Amicus, porque en efecto termina siendo digamos, violentar la Constitución, además de manera directa, porque claro, o sea, no son fondos de libre disposición del Ejecutivo. Y ahí es cuando viene la otra parte que es importante, que es la modificación de los mecanismos de gobernanza ahora no del BIES, sino del IES. Porque Cuéntanos, claro, ¿cuál era la la estructura pregunta... anterior? Cuéntanos cómo era la estructura anterior y por qué le estorbaba al presidente Noboa esa estructura. Ya, principalmente tiene que ver con el vocal la ley les llama representante del Ejecutivo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en realidad es el representante del Estado, ¿no? Porque si uno se da cuenta, como estaba estructurado antes, este representante tenía que ser nominado por el presidente de la República por medio de una terna, pero quien decidía quién iba era la Asamblea Nacional. Era una suerte de mecanismo que ha sido utilizado en distintos, digamos, que es utilizado en La distintos Asamblea regímenes Nacional constitucionales. designaba sobre la base de una terna presentada por la presidencia, ¿no? Exactamente, que se utiliza como una suerte de contrapeso por parte de la Asamblea Nacional a las decisiones del Ejecutivo. ¿Por qué razón? Nuevamente, porque se espera que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenga cierta autonomía del Ejecutivo, porque al fin y al cabo maneja dinero, al Ejecutivo muchas veces le hace falta dinero, y nos, digamos, se espera que esta institución tenga no responda directamente y siempre a los requerimientos del Ejecutivo, sino que tenga cierto grado de contrapeso. Y por eso en las instituciones de este tipo de seguridad social normalmente se busca que sea un representante no del Ejecutivo, Este es sino un del punto Estado. muy importante. Déjame solamente pongo como contraste. En Ujú. todas partes del mundo, los gobiernos pueden recurrir a través de distintos mecanismos muy responsables no solamente de propiedad, sino también de rentabilidad a problemas de caja, a problemas de deuda, lo que sea, endeudándose con los sistemas de seguridad social, los fondos pensionales, etcétera. El punto es que esto no puede ser el sometimiento como que fuera una oficina más, una dependencia más del Ministerio de Finanzas, como ahora pretenden, sino que tiene que ser defendiendo los intereses no solamente de corto plazo, sino de largo plazo de los afiliados. Y por eso es tan importante lo que mencionabas, Diego, la necesidad de que hayan estudios actuariales transparentes, es decir, que vayan preveyendo, que vayan haciendo distintos escenarios de los flujos de caja a futuro, que no se lo haga a tontas y a locas, de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, electorales, el repartir bonos porque se necesita ganar las elecciones, el decir, bueno, no vamos a cobrar las tarifas eléctricas, el hacer todo tipo de cuestiones de campaña, como ya lo ha hecho, no estamos haciendo un tema teórico, sino que ya sucedieron en estas dos campañas electorales y claramente, ¿no es cierto?, hay que ubicar quién defiende los intereses de los afiliados. Exactamente, o sea, legítimamente el Ejecutivo tiene necesidades que podría cubrir digamos, con un crédito pedido a la Seguridad Social, pero la Seguridad Social debe también considerar la sostenibilidad del sistema. Y eso a veces termina siendo una cuestión en que los intereses no se coordinan de manera totalmente, digamos, armónica, y está bien, porque esos fondos no son del Ejecutivo, son de los afiliados. Entonces, claro, tenías este contrapeso en la designación del representante del Ejecutivo, que termina siendo el presidente del Consejo Directivo, y lo que se hizo con esta ley es que ahora sea por designación directa al presidente. Esto significa que ya no existe una posibilidad de hacer este contrapeso. Terminaría siendo de la misma manera que se designa a un ministro de Estado, pues se designa al representante del Consejo Directivo del IES. Y Ahora, la cosa es esto... mucho más grave porque como mencionabas vos al principio, el presidente no tiene ningún problema en hacer mayorías en la asamblea. Es decir, que si presenta una terna, sabe perfectamente que con la mayoría comprada que ha conseguido, va a garantizar que va a salir el que a él le dé la gana, como ya ha sucedido con los representantes que ha mandado.
¿Por qué necesita ese control absoluto? Bueno, yo creo que tal vez es porque y esto es una cuestión que vamos, sale un poco de la temática, pero podríamos discutirlo, es justamente porque estas mayorías de la asamblea son, digamos, llamémosle pegadas con baba de mudo, ¿no? O sea, son mayorías que pueden ser muy contingentes y que se van desgastando. Esto puede cambiar eventualmente, ¿no? Porque ha pasado, en el Ecuador ha pasado muy seguido, ¿no? Que a partir sobre todo del segundo año de gobierno, las mayorías se desgastan y entonces empiezas a tener problemas de gobernabilidad. Y capaz no le sea tan fácil conseguir lo que está consiguiendo ahora. Eh, Muchas veces y en muchos casos, esto es, la historia ecuatoriana cuenta esto de manera bastante palmaria, los ejecutivos han tenido que ya empezar a aceptar chantajes por parte de la asamblea, sobre todo los asambleístas independientes. Entonces, claro, el rato en que ya tienes una terna que es más difícil de escoger por parte de la asamblea, en la que tienes que ya empezar a entregar cargos, de entregar cosas, ya es mucho más fácil la designación directa, Claro. porque ya Para no que le tienes que salga más negociar con barato, en nadie. definitiva, para que le salga más barato. O sea que encima de todo está caño este presidente. Sí, o sea, no sé, pero es una cosa que ha pasado en muchos gobiernos desde el regreso a la democracia. Entonces, yo diría que es una cosa que podríamos prever que puede pasar. Entonces, yo creo que el gobierno, aprovechando la mayoría coyuntural que tiene la Asamblea, le propone y la Asamblea acepta renunciar a la capacidad de controlar la designación del representante del Ejecutivo. Entonces, la Asamblea, al fin y al cabo, si queremos ponerlo en términos futbolísticos, pierde por no presentación. Ni siquiera se opone a la postura del Ejecutivo y dice, sí, sí, que sea solo el presidente el que decide. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, además de esto, la ley establecía que varios cargos directivos, hay varios directores por cada una de las áreas del IES, tenían un cierto grado de estabilidad que de algún modo te permitía que el IES tenga autonomía, ¿no? Y esto se daba porque los periodos de estos servidores eran periodos fijos. Entonces, una vez que tú le designas, hasta que no acabe el periodo, no podías designar a alguien más. Con esta ley lo que se hace es cambiar esto para que todos los directivos del IES sean de libre nombramiento y remoción. Entonces, el rato en que tú cambias al representante del ejecutivo del IES y tienes una mayoría ahí entre, yo que sé, representantes de empleadores y los del ejecutivo, eh, entonces tú puedes cambiar a toda la plana mayor del IES. Y entonces, de algún modo, se puede generar un problema de falta de autonomía por parte de la institución y además de falta de institucionalidad. Porque ¿qué es lo que protegen los periodos fijos? Hasta cierto punto, cierto grado de estabilidad, cierto grado de construcción de prácticas, de memoria institucional. Pero si es que tú puedes cambiar cada mes a los directores, esto puede generar problemas. El momento en que ya tienes a todos estos Más aún servidores, digamos. si se eliminó una disposición que antes obligaba a que para ciertos cargos se requería un mínimo de edad, ¿no? 30 años creo que era antes. Ahora se eliminó esa situación, ¿no? Sí, Es decir, con lo cual lo que está clara, exactamente. Entonces, el mensaje es clarito, ¿no? Es decir, así como ha sucedido con buena parte del bloque parlamentario y algunos de sus ministros, el hecho es que pueden poner a a cualquier improvisado, a que se ponga a hacer dibujitos, simplemente para que firme y dé los síes a lo que diga el presidente, y si no, se larga. ujú. Entonces esto reduce la autonomía del instituto y pone en riesgo a la seguridad social otra vez como derecho, ¿no? Y de algún modo favorece las prácticas que de algún modo podríamos decir que generan conflictos de interés entre el Ejecutivo y el IES. Entonces esto también lo anotamos en el Amicus Curiae. Cuéntanos, Y ¿qué es un además amicus una curiae? cuestión. Una nota al pie de página, Diego. Cuéntanos de nuevo, ¿qué es un amicus curiae? Ah, sí, sí, sí. Bueno, eso es cierto que era importante decirlo. A ver, em, lo que pasa es que cuando uno plantea una acción de inconstitucionalidad contra una ley, lo que está diciendo es, esta ley es contraria a la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, hubo bastantes personas que demandaron la inconstitucionalidad.
La Corte Constitucional, de acuerdo a nuestra Constitución, es el guardián de la Constitución y por lo tanto puede decir si una ley es contraria a la Constitución y si es que considera que es así, la declara inconstitucional y es como que la derogase. Es decir, es una suerte de asamblea que deroga leyes, si le podemos poner un mote, ¿no? O como Kelsen decía, un legislador negativo. Es decir, alguien que impide que el legislador positivo viole la Constitución, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la Corte tiene que resolver casos. Y hay, como las acciones de inconstitucionalidad son de interés público, es decir, no es que es una persona que está reclamando por su derecho, sino que está reclamando por el derecho de todos, ¿sí? Son asuntos que nos atañen a todos. Y las acciones constitucionales prevén una figura que se llama el amicus curiae, que en latín significa amigo de la corte, ¿ya? ¿Qué es un amigo de la corte? Es una persona que por su experiencia, una persona, una organización, que por su experiencia, por su conocimiento, por sus estudios, por lo que ha hecho, o porque de algún modo representa a una gran cantidad de personas, le ayuda a la corte a resolver. Entonces, ¿cómo le ayuda? Dándole criterios técnicos, dándole criterios jurídicos, dándole, digamos, más datos, porque muchas veces cuando se interviene dentro de un juicio, las cortes y tribunales tienen que fallar con base en lo que las partes le dicen. Entonces, si es que las demandas, yo qué sé, no están bien fundamentadas o les faltan argumentos o las entidades del Estado no aportan toda la información, entonces puede ser que las cortes y tribunales no tomen la decisión más justa. Entonces, la figura del amicus curiae sirve para que personas que no forman parte del proceso, pero a quienes les interesa que la corte falle de manera más justa, más informada, le planteen más argumentos, le planteen más cosas a considerar, le digan, vea, tal vez no está considerando esto, está considerando esto otro. Entonces, justamente eso fue lo que nosotros nos pidieron por parte de estas personas interesadas. A ver, Ayúdennos a escribir un este es un amicus. punto que yo creo que hay que subrayar para nuestra audiencia de manera muy particular, porque este es un instrumento de la democracia participativa que no se lo ha utilizado a cabalidad, ¿no? Es decir, una organización, un sindicato, un gremio, una agrupación de jubilados, por ejemplo, o de afiliados, puede perfectamente presentar un amicus curiae precisamente para evitar que haya un problema de omisión en la presentación del caso. Insistamos en esto que acaba de decir Diego. El juez solamente puede tomar decisiones sobre la base de la información que le presentan las partes. Y si el argumento de una de las partes, aquella parte que supuestamente está representando los intereses, nuestros intereses, los intereses de la comunidad, se le olvida, se le pasa o no conoció de algún detalle, podría ser que eso sea vital para la decisión del caso. Entonces, por eso es tan importante esta institución, Exactamente. que en este caso, amigos como Sara Oviedo y otros compañeros han estado levantando precisamente para garantizar que hayan varias cabezas pensando en el tema, para que la defensa del pueblo ecuatoriano pueda tener distintas visiones y no haya posibilidades o se reduzcan las posibilidades de que haya alguna omisión. Sí, justamente. Entonces, ya habiendo presentado las demandas, presentar otra demanda realmente no hubiese aportado mucho, ¿no? Otra demanda de inconstitucionalidad. Lo que Sara Oviedo, Sonia Rodríguez y algunas personas nos dijeron es cómo podemos ayudar para que este caso sea resuelto por la Corte de manera, por un lado, rápida y por otro lado, de la manera que más respete la Constitución. Entonces, lo que hicimos fue hacer este escrito. En realidad son dos escritos, el uno que se basa en todo lo que hemos hablado ahorita, que es el tema de fondo, y el otro que es de forma, que es lo que vamos a presentar, y ya les voy a explicar cuáles son los problemas de forma que tiene la ley, ¿no? Entonces, con este amicus lo que se hizo fue decirle a la corte, y resuelva esto y resuélvalo rápido además, porque ¿cuál es el problema? Lo que hemos estado discutiendo durante este tiempo. Si la corte se demora, estas operaciones ya van a empezar a darse, ¿no? Probablemente ya se esté negociando esto, Ese sería, ¿no? probablemente Y ya el compraron, problema, ya las papas calientes ya están en el IES y las partes más rentables de la cartera de la banca del IES ya está en manos de la banca privada.
Justamente, entonces lo que nosotros hicimos fue citar algunas normas que la propia Corte tiene. Tiene un reglamento interno para tramitar las causas que se llama el reglamento de sustanciación de procesos, que en un artículo 7 dice que se puede justificar que el tratamiento sea prioritario, ¿ya? Porque normalmente la Corte lo que hace es tratar de seguir un orden cronológico. El caso que llega lo van resolviendo dependiendo de cómo va llegando. Pero cuando hay casos urgentes como este, puede saltarse el orden cronológico. El tema es que yo creo, volviendo a la charla inicial que teníamos, que la Corte Constitucional no le dio el mismo tratamiento a este proyecto de ley que sí le dio a los primeros proyectos de ley, y probablemente tiene que ver con la respuesta virulenta del Ejecutivo, ¿no? El momento en que priorizó las causas, suspendió la tramitación, como suspendió los efectos de las leyes. La Corte, que es un órgano que tiene bastante poder en los papeles, pero que al fin y al cabo no tiene ni el presupuesto ni el poder real, porque el Ejecutivo es realmente quien tiene, un poco que se vio contra las cuerdas, creo yo. Y ahora no le ha dado, desde nuestra perspectiva, la prioridad que debería darle a este caso. Entonces, claro, lo que nosotros hicimos fue decirle, señores de la Corte Constitucional, todo esto es lo que está en riesgo. O sea, pónganle ojo a este asunto, ¿no? Y entonces presentamos este escrito de Amicus Curiae con estos argumentos y diciéndole, por favor, resuelva rápido. Entonces, Una nota al pie de página, aparte de toda esta ofensiva en la que inclusive se denigraba el nombre de los magistrados y toda esta situación tratando de crear una especie de linchamiento mediático, ha sido escalado a otros niveles que incluyen ahora el que un ex juez de la Corte Constitucional ahora es asesor de la presidencia, precisamente para saber cuáles son las costuras, para encontrar las costuras al tema, y también acciones contundentes que se han hecho en contra de la sobrevivencia societaria de ciertos medios de comunicación, entre otros, Diario El Expreso, ¿no? Al cual ya le han lanzado la Superintendencia de Compañías y el SRI para ver si lo liquidan. Y ha pasado la cuestión con la posta, con ciertas radios, en fin, es decir, forma parte de todo un proceso de concentración del poder político que es absolutamente correspondiente con el escenario de brutal concentración, de masiva concentración del poder económico que estaría en ciernes. Hablemos, insisto, de la mitad del Producto Interno Bruto que iría a uno de los grupos monopólicos del Ecuador. sí, justamente, o sea, digamos, a nosotros nos preocupa mucho eso. Y eso justamente fue lo que planteamos en el otro Amicus Curiae, porque ¿cuál es el tema aquí? Esto ya lo hablo un poco más como docente y como investigador. Parte de lo que yo he investigado es el tema de la, el control formal de la constitucionalidad. Lo que nosotros discutimos en la primera parte de esta entrevista tiene que ver con el control material, es decir, con lo que la ley dice. El control formal tiene que decir, digamos, o tiene que ver con lo que el trámite que la Asamblea y el presidente de la República le dieron al proyecto de ley, ¿sí? Y esto también es importante porque a veces las formas cuidan cosas, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, no, lo importante es cuál es el resultado, pero los procesos constitucionales lo que hacen es en pocas lo que hemos discutido ahora, proteger la deliberación democrática, proteger el derecho de las minorías parlamentarias y además proteger el debido proceso constitucional. Porque independientemente de lo que diga la ley, tiene que seguirse los procesos, porque si no, no estamos en democracia. ¿Ya? Entonces, justamente esta era la segunda parte de la intervención respecto de esto, porque las cortes y tribunales constitucionales protegen que estas formas se sigan para que la Asamblea no haga, digamos, cosas que podrían ser muy loables o lo que sea, pero las haga sin considerar que, digamos, existen otras opiniones al respecto. Nada de lo que hemos discutido ahora ha sido escuchado en la Asamblea Nacional y eso es lo que nosotros nos encontramos, ¿no? A ver, aquí yo creo que valdría la pena que nos cuentes de esto, ¿no? Es decir, debía haber habido ya un filtro que es del Comité de Admisión Legislativa, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El CAL, El CAL.
el que Consejo de entonces Administración Legislativa. ya debió haber puesto varios filtros a todas estas leyes, a todo este abuso de los decretos leyes de emergencia económica que manda el Ejecutivo. Y no lo ha hecho. Ya debió haber puesto, ya debió haber exigido, por ejemplo, los informes a los que hacías referencia, que tenían que acompañar a este cambio legal por parte del Ministerio de Finanzas. Ya debió haber pedido los informes independientes que exige el artículo 9 del pacto al que hacías referencia. Es decir, todos estos requisitos debieron haber sido ya filtrados por la propia institucionalidad de la Asamblea, en el que debió haber habido una representación conforme a la votación. Pero resulta ser que el partido más votado en las elecciones correspondientes no tiene, no solamente que no tiene la representación que le corresponde, sino que es abiertamente censurado en sus participaciones a cualquier nivel, tanto en las comisiones como en el pleno de la Asamblea. Entonces, esto está coartando el funcionamiento real de la Asamblea y está dejando que en realidad en los hechos hay una verdadera dictadura en el manejo del procedimiento que debería incluir estos balances y chequeos a los cuales hace referencia, balances y chequeos formales a los que hace referencia Diego. Sí, justamente, porque volvemos a la idea inicial esta de la erosión democrática. Nosotros estudiamos algunos informes de una organización, digamos, de la sociedad civil internacional que se llama, es del Instituto por la Democracia y las Elecciones, que en inglés se llama International IDEA, que dice que el Ecuador en el último año ha retrocedido puestos en materia de representación, ¿no? En materia de garantía de derechos ha retrocedido puestos en 9 puestos, o sea, estos hacen un ranking mundial, ¿no? 9 puestos en temas de Estado de Derecho y 15 puestos en participación ciudadana en el último año. Esto significa que esto del declive democrático no es una mera fábula, ¿no? O sea, el Ecuador está viviendo un declive democrático. Y si es que la Asamblea no cumple su rol, entonces a alguien le toca cumplirlo. Lastimosamente así es como cuando alguien se rompe una pierna hay que ponerle muletas y la Corte Constitucional va a tener que ser quien, digamos, cumple ese rol. Porque justamente lo que está comentando Pedro es cierto. Hay un Consejo de Administración Legislativa que es quien tiene que admitir los proyectos de ley. Y este Consejo de Administración Legislativa, con un informe de una unidad de técnica legislativa, pero son ellos los responsables de hacerlo, son en teoría los representantes de los distintos partidos que conforman la Asamblea. Y no están haciendo ese control. Digamos, todo lo que llega desde el Ejecutivo pasa sin ninguna objeción. Y todo lo que viene desde otros lados, pues normalmente termina siendo objetado. Sobre todo pedidos de fiscalización. Termina siendo inadmitido, sin mucha justificación. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿hasta qué punto la Asamblea está cumpliendo su rol de ser un contrapeso al poder? Y la representación de la Asamblea Nacional es una representación plural o simplemente una representación del partido de gobierno, lo cual es un problema para Esto la es importante democracia, ubicar ¿no? para que no quede como que fuera la idea del gobierno o la oposición. Aquí también este Consejo de Administración Legislativa ha favorecido a las propuestas del gobierno, pero no solamente que ha ido en contra de los pedidos de fiscalización, que es otra de las tareas fundamentales de la Asamblea, sino también cualquier iniciativa ciudadana. Si toda iniciativa ciudadana ha sido sofocada, incluyendo la que mencionabas hace un momentito de un grupo de afiliados con los cuales uno puede no estar de acuerdo, pero el punto fundamental es que no tuvieron el tratamiento adecuado que corresponde a la iniciativa popular en la Constitución. Exactamente. Y hay algunas cosas que hay que decir. Una primera que nosotros encontramos es que para la ciudadanía es muy difícil llegar a determinar si la Asamblea está cumpliendo bien su rol o no, porque hay problemas de transparencia activa. ¿Qué significa esto de la transparencia activa? Que todas las instituciones del Estado tienen que ser activas en mostrar que sus actuaciones son conforme a la ley, ¿no es cierto? Entonces tienen que habilitar para que la gente pueda acceder a la información que produce. Y más aún la Asamblea Nacional, porque es el máximo órgano de representación democrática y de deliberación del un Estado. O sea, la idea de que el Parlamento haga público todo lo que hace es extremadamente importante, ¿no? Y nosotros nos metimos primero al sistema de proyectos de ley de la Asamblea y cuando fuimos al proyecto, a esta ley en específico, nos encontramos que las actas de los debates de la comisión y las actas del pleno no están. Entonces uno dice, bueno, necesito saber qué es lo que pasó en el pleno,
porque necesito saber quién planteó los cambios, quién hizo las modificaciones, por qué votaron de un modo, por qué no votaron de ese modo, y no está. Y esto es una cuestión de falta de políticas de transparencia activa por parte de la Asamblea Nacional, que cambió recientemente de sistema, pero no incorporó esto, que es lo más importante. Un parlamento se define por los debates que hay en el parlamento y los debates no están a libre disposición de la Eso por si ciudadanía. acaso, compañeras, compañeros, no se tiene, en el retorno constitucional no se tiene precedentes, ni en la época de Febres Cordero, en la peor época casi dictatorial de Febres Cordero, nunca se dieron este tipo de cosas. Acuérdense que Febres Cordero rodeó la Corte Suprema de Justicia de ese entonces con tanquetas para hacer cumplir sus disposiciones, pero nunca se llegaron a estos extremos de censurar los debates legislativos. Y eso creo que en toda la historia republicana del Ecuador, en los periodos democráticos, jamás, en los periodos constitucionales en los que funcionó el legislativo, jamás se dieron este tipo de antecedentes. Claro, y además hay una cuestión, yo creo que hay que considerar que ahora estamos en la era digital, ¿no? Eh, yo entiendo que probablemente con anterioridad uno tenía que pedir, ir al, y yo qué sé, ir al archivo de la Asamblea Nacional a pedir los debates y toda esta cuestión. Eh, y tal vez los abogados que presenten las demandas de inconstitucionalidad o la propia Corte, el momento en que pida, la Asamblea se lo entregue. Pero esta información debería estar a disposición de la ciudadanía sin que tengas que hacer una solicitud. ¿Sí? Porque si tú dices que vas a poner en la red toda la información relacionada con un proyecto de ley y no pones los debates, entonces estás omitiendo la principal parte, ¿no? Probablemente vas a tener que hacer una solicitud que solo los abogados de Quito vamos a poder hacer, la gente del resto del país no va a tener la posibilidad de hacerlo. O sea, hay algunos problemas de transparencia activa que nosotros encontramos y que nos pareció importante mostrarles. Sobre todo, además, porque una de las cosas más importantes para interpretar qué es lo que significa la ley es saber qué es lo que pensaban los asambleístas cuando la plantearon. Es lo que los abogados llamamos el canon histórico, ¿no? Es decir, ¿cuál es la historia legislativa de la ley? ¿Por qué los asambleístas dijeron que era importante, por ejemplo, esto de las operaciones de reporte? O tal vez no dijeron nada. Tal vez el asesor les escribió alguna cosa y simplemente la leyeron. Pero al menos saber. ¿Por qué nos están diciendo que eso es importante? Si yo quiero saber, por ejemplo, ya hablando de este tema de la regresividad, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación para tomar una medida regresiva de este tipo? Necesito saber qué es lo que los asambleístas pensaron. Y no me puedo quedar simplemente con la propuesta del presidente de la República, porque la propuesta es una propuesta. El debate es lo que define la ley, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión que para nosotros fue importante, porque incluso para la Corte Constitucional va a ser importante. Va a necesitar esos debates para revisar y ver cuándo fue incorporado algún texto, cuándo fue cambiado, etcétera, ¿sí? Y después ya hay otros problemas de forma que también son importantes y que se repiten ya en todas estas leyes que hemos hablado. El primero tiene que ver con la determinación de la materia objeto de la regulación. ¿Por qué? Porque si dices que es un proyecto de ley de urgencia en materia económica, primero tienes que decir que es solo de materia económica y no de otra materia, ¿no? Porque esto es lo que se llama el principio de unidad de materia, ¿no? Eso significa que la ley no puede regular cosas, no puede regular absolutamente todo, ¿ya? No es que tú puedes meter en una ley sobre seguridad social temas relacionados con, yo qué sé, con temas de derecho a la propiedad y también metes ahí una norma penal o normas del sector público. ¿Y cuál es la razón de esto? No es simplemente por decir, no, no, solo hay que regular una materia, sino porque el momento en que dispersas el debate, reduces la posibilidad de tener deliberación democrática verdadera, ¿sí? O sea, si es que tú empiezas a regular todo en la típica usanza de las leyes prole o ómnibus que se utilizaban en los años 90 y que de hecho se fueron utilizando cada vez más en varios estados, lo que tú haces es ponerles a debatir a los asambleístas sobre un montón de cosas para que ninguno de los debates sea suficientemente profundo. Y si además les dices, tienen 30 días para hacerlo, entonces, en efecto, lo que estás haciendo es evitando que exista deliberación democrática. Entonces, de parte del Ejecutivo es una práctica de erosión democrática el utilizar estos proyectos que no son de urgencia en materia, digamos, pero que no tienen unidad de materia. Y en este caso podríamos decir que eso pasa, porque
existen varias disposiciones de la ley que tienen que ver, sí, con la cuestión de las operaciones del sistema de seguridad social, pero otros que no. Entonces, si no tienes una sola materia, que, digamos, lo que haces es que la asamblea no se centre en un solo asunto, ¿no? Después está el tema de la materia económica. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el decir cómo se designa al representante del Ejecutivo es una cuestión económica? ¿Cómo afecta a la estabilidad macroeconómica del Ecuador el que tú decidas si se les nombra directamente, o perdón, si se les nombra con nombramiento libre de remoción a los directivos del IES? O el límite de edad, Probablemente esto no tiene mucho que ver. ¿Ah? o el límite de edad de los funcionarios. O el límite de edad de los funcionarios, o ese tipo de cosas. O sea, temas relacionados con la gobernanza de instituciones de la seguridad social no deberían estar en un proyecto de materia económica, definitivamente. Entonces, la ley mezcla temas de gobernanza, reglas de designación, el tema de las operaciones financieras del IES y además el financiamiento del proceso electoral del Consejo, como que todo fuera parte de la misma cosa y no, no lo son. ¿Y cuál es el problema de que tú tramites esto como de urgencia en materia económica sin que lo sea? Otra vez, que tienes que hacerlo en 30 días. Cuando este tipo de cosas probablemente deberían tener un amplio debate social, ¿no? Y si es que tú quieres tomarte en serio esta idea de un amplio debate social, tienes que tomarte el tiempo. 30 días no es suficiente. Y de hecho vemos que no ha existido ninguna voluntad por parte del Ejecutivo ni de la Asamblea de abrir el debate. Ya cuando uno entra a ver las sesiones de la comisión, como les digo, los que participaron principalmente son miembros de las carteras de Estado, los miembros del Consejo Directivo del IES, funcionarios del BIES y personas de empresas privadas relacionadas con fondos de inversión y banca privada. Los empleados, como es los empleados, los afiliados, los jubilados, no participaron en este proyecto de ley y son los principales afectados. Entonces, ahí tienes un problema. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución regula, o más bien establece que los proyectos de ley tienen que contar con participación democrática de las personas afectadas. Entonces, esta ley tiene además un déficit democrático en la tramitación, ¿no? Esta es una cuestión que nosotros hemos puesto, digamos, en atención de la Corte para que lo considere, porque al fin y al cabo este proyecto de ley es importante, pero también es importante que el pronunciamiento de la Corte genere precedentes para que esto no vuelva a pasar. Porque estas prácticas de erosión democrática tienen que ser cortadas de raíz, no deben ser aceptadas en un Estado de Derecho, ¿no? Además, porque son en Y la varios frentes, jurisprudencia de ¿no? la Corte tiene que ser Además, por porque eso. son en varios frentes al mismo tiempo, como tú hablabas al principio. Este es un blitzkrieg, es una guerra relámpago en contra de la nación que ha afrontado todos los frentes. Es decir, es el tema de seguridad social, es el tema de salud, es el tema de seguridad ciudadana, es el tema de la educación, es el tema de las privatizaciones, es la cuestión de los apagones que capaz que nuevamente vamos a tener que enfrentar este año, es el tema de la privatización de la petrolera, en fin, estamos hablando de que es una ofensiva en los cuatro costados que socava el funcionamiento soberano del Estado ecuatoriano y lo que es más importante, de los derechos conquistados por la sociedad ecuatoriana a lo largo de décadas. Y por último, hay un último tema de la forma que me parece importante traer a colación, que fue una alegación que se presentó en una de las demandas, pero que lastimosamente nosotros, del momento en que analizamos el expediente, no pudimos verificar. ¿Por qué? Por la falta de transparencia activa. Y que tiene que ver con una alegada violación de la regla de mayoría. ¿A qué me refiero con esto? El proyecto de ley, como todos los proyectos de ley, de acuerdo a la ley de garantía, perdón, la ley de la función legislativa, tiene que ser aprobado con una mayoría absoluta, que es, de acuerdo a la ley, de 77 asambleístas con la asamblea 151 que tenemos. Esta ley fue aprobada con 77, con el mínimo, pero de acuerdo con lo que dice esta demanda de inconstitucionalidad, esta ley fue aprobada por varios asambleístas que comparecieron telemáticamente, primero, habiendo sido una sesión convocada presencialmente. Ahí tienes un problema de procedimiento porque la ley de la función legislativa dice que para que hagas una sesión telemática tiene que ser convocada como tal.
¿no? Y esta sesión no fue convocada como Lo una que, sesión si te telemática. entiendo bien, quiere decir que si se convoca una sesión presencial, no pueden votar telemáticamente. Sí, pero además el problema es que varios de los asambleístas, de acuerdo a lo que dice la demanda, eso no lo podemos saber nosotros porque no tenemos a la mano los videos, varios asambleístas del momento de la votación tenían la cámara apagada. Entonces, el problema que podría darse en este caso es que haya suplantación, es decir, que una persona que no es del asambleísta haya votado y los Como votos decimos en la los asamblea quiteños, que son le dieron votando. le dieron votando. Exactamente. Los votos en la Asamblea Nacional son personales e intransferibles, porque al asambleísta tú eliges por él para que él sea el que exprese el voto. Él es tu representante, no su asesor, no su asistente, eh, no quien sea que esté en la computadora que no sabemos quién es. Entonces, hay ahí un problema que a nosotros nos preocupa bastante, porque si eso fue lo que pasó, como ustedes ven, es una formalidad que parecería cualquier cosa, pero realmente para nosotros invalidaría la ley de plano. El hecho de que una ley que tenga la mínima cantidad de votos para ser aprobada no tenga los votos de las personas que realmente son las elegidas para tener estos votos, tiene un déficit democrático Esto también y es una acordémonos de que aquí omisión me de estás hablando procedimiento. de un tema hipotético. Uno de las disculpas, de los pretextos que puso el entonces vicepresidente Alberto Dajic, el momento en que le reclamaban su responsabilidad en una cantidad de decisiones que había tomado, dijo, es que ese ratito me fui al baño. Mm, ujú. Sí, y estas prácticas en los órganos parlamentarios, en los cuerpos colegiados es muy común, pero el problema no tanto es me voy al baño y no voto, sino alguien vota por mí. También, claro. Es gravísimo. Ahora, Esto es Diego, mira, gravísimo. Si yo es creo que, que ha sido una exposición muy clara la tuya. Yo quisiera que nos expliques en estos últimos minutos qué procedimientos podía tomar distintos colectivos o personas individuales, profesores universitarios, estudiantes, gremialistas, asociaciones de las distintas partes del país, no solo de Quito, para apoyar iniciativas como la tuya u otras que podrían contribuir de manera efectiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos y más o menos cuáles serían los tiempos que hay para esto. sí, bueno, ahora los casos están pendientes de admisibilidad, es decir, para explicar rapidísimo el procedimiento que sigue la Corte, ¿no? Se presentan las demandas y la Corte las sortea inmediatamente a varios jueces. Hay varios jueces que están a cargo de cada una de las demandas. Lo que ellos tienen que hacer es un auto de admisibilidad, es decir, esto es como decir, bueno, sí, vamos a tratar este caso, ¿ya? Y probablemente lo que van a hacer es acumular todos estos casos, es decir, que todos se vuelvan uno solo, ¿ya? Eh, una vez que ya pase esto, que esperamos que ya pase, porque han pasado más de 2 meses, normalmente la Corte se demora 3 meses en los casos en hacer admisibilidad, eh, la gente que puede hacer es hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, es presentar criterios, presentar escritos de amicus curiae. Si hay una persona que, por ejemplo, considera que tiene algo importante que decir respecto de esta ley, lo que puede hacer es hacer un escrito, presentarlo a la corte. No se necesita que un abogado lo haga. En este caso, nos pidieron asistencia a las personas para que les ayudemos, pero realmente una persona puede hacerlo si es que considera que, yo que sé, es un economista investigador en estos temas y puede dar algún criterio, algún activista o personas que tengan, digamos, que quieran, que se sepan y que aporten con su voz, presentar un escrito a la Corte Constitucional. El primero de los casos, voy a dar el número, es el 160-25-IN, y podrían presentar un escrito a la Corte. Lo pueden hacer en ventanilla de la Corte o lo pueden hacer por medio del sistema, o sea, puede hacérselo telemáticamente desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y también lo que pueden hacer es pedirle a la Corte que sean escuchados en audiencia, ¿no? La Corte Constitucional normalmente, si es que ya tramita el caso, va a pedir criterios, y estos criterios van a ser escuchados en audiencia. Y esto ha sido una práctica que ha sido muy importante, ¿no? Yo diría que en algunos casos de alto calado ha sido determinante, ¿no? Y ha intervenido gente de todo el mundo. Entonces yo creería que es una forma de ejercer nuestro deber ciudadano, de aportar para que las decisiones de la Corte sean más informadas y que se respete el Estado de Derecho. Muchas gracias, Diego. No sé si quiere cerrar con unas últimas palabras de esta sesión.
No, yo lo que quisiera es agradecer por esta oportunidad y ponernos a disposición para cualquier información que ustedes quieran. Bueno, obviamente nosotros como representantes de las personas que presentaron este amicus podemos ayudarles con información respecto de su contenido y también darles, digamos, está a disposición de ustedes el texto del amicus para ver que ustedes lo lean y comenten, ¿no? Sin más, no, solo agradezco por la oportunidad. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Tenemos que seguir molestando entonces. Cuídate mucho y un buen año. Listo, hasta luego.